Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. Ok. Recordemos algo. ¿Qué era lo que teníamos? Teníamos un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Tenemos una carga positiva, bueno, una placa con carga positiva, una placa con carga negativa. Las cargas eléctricas generan un campo eléctrico y en este caso el campo eléctrico va de la positiva a la negativa. Y de hecho siempre es de esa manera, ¿sí? Debido a la separación entre las cargas va a haber una diferencia de potencial. Si nosotros queremos mover una carga a lo largo de ese campo eléctrico y a lo largo con esa diferencia de potencial, pues vamos a generar un trabajo. Ya vimos anteriormente cómo calcular ese trabajo, que era prácticamente era potencial por carga. Ahora, si estamos hablando que es una diferencial de carga, entonces vamos a tener una diferencial de trabajo. Y el potencial depende directamente de la carga y de la capacitancia en la cual en la capacitancia que tenga el dispositivo, en este caso el capacitor, que vamos a estar moviendo. Ahora, si el potencial es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia, pues nos queda la expresión que está arriba a la derecha. Ahora, dense cuenta que nosotros aquí estábamos manejando diferenciales. ¿Y cuál es la forma en que nosotros nos deshacemos de diferenciales? Pues integrando. Integramos la diferencial de W y nos queda W. Luego, posteriormente, si queremos deshacernos de la diferencial de carga o no deshacernos, poder aplicar algo para que ya no aparezca diferencial de carga, sino carga tal cual, pues ¿qué es lo que tenemos? Podemos integrar desde una carga igual a 0 hasta una carga igual a Q. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos Q entre C diferencial de Q. Si vamos a integrar con respecto de Q, el valor de la Q, pues es Q cuadrada entre 2. Eso entre C, pues ya nos queda, y evaluado nos va a quedar la expresión que tenemos acá. Nos queda que W es igual a Q cuadrada sobre el doble de la capacitancia. Ahora, ese es el trabajo realizado para poder mover una carga a través de dicho campo eléctrico en esa diferencia de potencial dentro de ese capacitor. ¿Cómo podemos expresar eso? Pues bueno, el trabajo pues es prácticamente energía. Esto significa que el trabajo que nosotros vamos a realizar aquí o vamos a gastar aquí es la energía que podemos nosotros almacenar o gastar o utilizar dentro del capacitor. De tal manera que la U, que vamos a llamar energía, que sería la energía potencial dentro del capacitor, o sea, energía potencial eléctrica dentro del capacitor, es Q cuadrada sobre el doble de la capacitancia. Ahora, recordemos también que la capacitancia es carga entre potencial. Si nosotros despejamos la carga y la dejamos solita, nos queda que carga es capacitancia por potencial. Estoy usando la fórmula que aparece hasta la parte de abajo. ¿Sí pueden ver el puntero o no? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, si de esta formita que está en la parte de abajo, nosotros despejamos la carga, ¿sí? Pues nos queda que carga es capacitancia por potencial y la sustituimos en la primera fórmula de Q cuadrada sobre 2C. Justamente en ese punto, pues vamos a tener dos maneras de poder expresar la energía potencial eléctrica dentro de un capacitor, ya sea Q cuadrada sobre el doble de la capacitancia o capacitancia por el potencial al cuadrado entre 2. Y estas dos expresiones va a ser importante que las anoten. Si gustan irlas anotando, es lo que vamos a estar utilizando. Y bueno, también recordemos que la capacitancia, si estamos hablando de un capacitor de placas paralelas, pues va a tener la fórmula que aparece acá abajo, de tal manera que podemos modificar entonces algunos valores dependientes, donde la capacitancia es epsilon 0 a entre D y el potencial es E por D, pues vamos a poder modificar un poquito eso para obtener otra expresión. Expresiones que dependan entonces del campo eléctrico y que dependen también de la separación entre las placas o que dependa del área de las placas. Significa que, por ejemplo, la capacitancia C igual a epsilon 0 entre D, si tenemos la carga, pero no tenemos la capacitancia, pero sí sabemos el área de las placas y la distancia de separación entre ellas, pues la expresión que está aquí abajito la sustituimos acá arriba o la sustituimos acá en la otra fórmula. Si nos están dando el campo eléctrico y la separación entre las placas, pero no conocemos el potencial, pues podemos sustituirlo y llegar directamente a esto. ¿Ya lo anotaron? Ya, profe, una duda. Entonces, ¿esa W no es de trabajo? ¿Es de potencial? La W pues es trabajo, el trabajo es energía. Y en este caso, esta energía la estamos llamando energía potencial eléctrica porque sería pues el trabajo que necesitas para poder mover algo, bueno, una carga
a través de ese potencial o a través de ese campo eléctrico, ¿sí? Pero se va a llamar energía potencial porque es la energía que está almacenada. Ok. Por eso. Aquí viene siendo W, nomás que ahora en lugar de ponerle W, vamos a llamarle U para decir que es la energía potencial que está almacenada. ¿Ya que poner la formulita? Ya. Perfecto. Pues fíjense, esa energía almacenada se puede expresar también de otras maneras. ¿Qué es lo que mencionamos? Pues bueno, la energía es un medio de la capacitancia por el potencial al cuadrado, pero la capacitancia es epsilon 0 a entre D, y el potencial es el campo eléctrico al cuadrado por la distancia. ¿Esto qué significa entonces? Que nuestra energía potencial no nada más va a ser un medio de C por B al cuadrado, o la de un medio de Q cuadrado entre C, sino que si lo que nosotros tenemos, si no tenemos la carga, pero conocemos el campo eléctrico, pues bueno, podemos usar la expresión que está aquí en medio. Y esa, si por favor la anotan, sería muy bueno. Ahora, dense cuenta que esta capacitancia que tenemos aquí que dice E por D, bueno, E cuadrada, D cuadrada, sería el potencial de un capacitor de placas paralelas. Ahora, A por D, bueno, área por distancia nos da unidades de qué cosa. Ahí, sí, ahí está. ¿Alguien? Volumen. Nos da unidades de volumen. Entonces, si nosotros decimos esta área por distancia es volumen y la pasamos dividiendo, estaríamos obteniendo la energía, ahora sí, la energía, la cantidad de joules por metro cúbico, ¿sí? Del volumen encerrado en una superficie o en un cierto capacitor de placas paralelas, que sería igual a 1/2 de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Y esa también la anotan, por favor. Nos puede servir. ¿Preparados? Ustedes dicen en qué momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Interpretas un silencio como un ya estamos listos? Sí, yo sé. Permítanme. Ok. Bueno, fíjate. Ahora, si nosotros queremos saber la energía total, ¿sí? Y decimos que es una diferencial de energía, va a depender de la diferencial del volumen, ¿sí? Podemos expresarla como la expresión que está aquí abajito. Es decir, cuánto volumen se halla dentro del campo eléctrico y podemos expresarlo como está acá abajo. Que este prácticamente sería una V, ¿sí? Si esta V de volumen nosotros la ponemos como diferencial de U y diferencial de V, pues entonces nos queda la expresión que está abajo a la derecha. Y podríamos encontrar la energía total almacenada en un cierto volumen y ya pues entonces extendemos nuestro volumen desde un volumen 0 hasta un volumen V mayúscula, como quieran llamarlo. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a la diapositiva siguiente, nos dice que hay capacitores con dieléctricos. ¿Y qué se refiere prácticamente a eso? Ahí va. Nos dice, el voltaje de un capacitor con dieléctrico es menor comparado con otro capacitor idéntico a condiciones similares en el vacío. Es decir, tenemos nuestro capacitor de placas paralelas, que es el más sencillo de todos, con carga Q, carga menos Q en cada una de sus placas, aplicamos un campo eléctrico y este va a tener un cierto potencial V0. Pero si nosotros ponemos un material dieléctrico, que sería prácticamente un material aislante con una cierta constante dieléctrica, ¿qué pasa con dicho potencial? Bueno, el potencial que se va a sentir cuando tengamos un material dieléctrico va a ser menor al potencial inicial por la resistividad eléctrica que va a estar teniendo dicho material. Es decir, no va a estar permitiendo que pasen como todas las cargas o que el campo eléctrico fluya de una manera constante o de una manera uniforme, o bueno, puede que sí, pero va a impedir un poquito el paso de eso. De tal manera que vamos a recordar algo. Las constantes dieléctricas van a depender mucho del material. En el vacío, pues la constante es 1. En el aire es 1.00059. En el agua vale 80. El estroncio 233. Y en un material conductor, pues es prácticamente infinito. Perdón, esa es la permitividad. Ahí está. Okay.
De este de aquí, pues ya sale más o menos lo que ya conocíamos, que la capacitancia es potencial, es carga entre potencial. Pero si estamos hablando de un material eléctrico, se agrega una constante dieléctrica, que esa constante dieléctrica va a ser prácticamente dependiente del material, y aquí tenemos que Q entre V0, pues es la capacitancia, se me fue el nombre, la capacitancia cero o capacitancia original. Es decir, la capacitancia depende directamente de la constante, ¿sí?, del material y de la capacitancia original, donde la capacitancia original pues depende muchísimo de la geometría, si es un capacitor esférico, cilíndrico, si es de placas paralelas, ¿sí? Pero esta constante de resistividad es lo que o esta constante eléctrica es lo que nos va a estar diciendo que tanto puede o no pasar toda la carga por ahí. Ahora, si lo vemos como si fuese un ejemplo, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro capacitor de placas paralelas, una capacitancia original, le estamos aplicando un voltaje y este tiene una cierta cantidad de carga. Aunque coloquemos un material dieléctrico, la carga, si ya tenemos nuestro capacitor cargado, pues tenemos una carga original Q0. Si introducimos un material dieléctrico, como es en el caso del dibujo de la derecha, la carga sigue siendo la misma, pero la capacitancia sí cambió. Y si cambia este valor, entonces si la carga queda constante y cambia el valor de la capacitancia, entonces lo que tiene que cambiar es el valor del potencial. Entonces dense cuenta que aquí tenemos que usar un potencial al máximo de lo que mide el aparatito, y en el dibujo de la derecha tenemos que esta se ha reducido una vez que tenemos un material dieléctrico, ¿sí? Significa que cuando introducimos un material, uno de los elementos se queda fijo, que es la carga, ¿sí? Y posteriormente lo que se modifica van a ser los otros dos elementos para poder guardar la proporción. ¿De acuerdo? Esta tablita de aquí, si no me equivoco, creo que ya se la subí a Blackboard, ya la deberían de tener ahí, pero tenemos nuestras constantes dieléctricas y las resistencias dieléctricas, donde esto fue lo que estuvimos viendo la clase pasada, si mal no recuerdo. Esa tablita ya la tienen. Si alguien gusta tomarle una foto en este ratito, díganme y me espero unos 10 segundos. 10, 9, 8, 7. Pueden tomar un print screen en la pantalla también, o foto con el teléfono. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, es lo que hemos dicho. Si nosotros tenemos nuestro capacitor de placas paralelas, dentro hay un material eléctrico. Pero si nosotros aplicamos un campo eléctrico lo suficientemente fuerte, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, todas las cargas o la combinación de cargas que estén dentro del material eléctrico, tarde o temprano se van a terminar orientando, ¿sí? Recuerden que dentro de todos los materiales pues, va a haber dipolos, donde los dipolos pues serán la carga positiva y carga negativa de la misma magnitud, pero signo contrario, ¿sí? De tal manera que las cargas positivas apunten hacia donde está la placa negativa, las cargas negativas de los dipolos apunten hacia donde está la carga positiva, y entonces se van a estar orientando. ¿Qué va a significar eso? Que acá hacia la derecha, junto a la carga positiva en este dibujo, pues vamos a tener una densidad superficial de carga negativa, porque dense cuenta que estas carguitas negativas están muy a la orilla. Al estar estas pegadas a la orilla y las cargas positivas apuntando en sentido contrario, este lado de la imagen o este lado del material eléctrico queda con carga negativa. Eso se le llamaría una carga inducida de este lado. Y mientras que en el lado izquierdo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una densidad de carga positiva. ¿De acuerdo? Y en medio no va a haber densidad de carga, ¿no? Pues en medio no habría. Va a estar prácticamente en las. Bueno, fíjate, en medio, este se anula con este con este con este, Sí. este con este. Incluso si este de aquí no se anula con el positivo de aquí, se va a anular o con este o con este, ¿sí? De tal manera que en medio se vuelve cero, pero justamente en los extremos, ¿sí? O en las superficies de derecho e izquierdo, ahí la carga va a ser negativa y va a ser positiva para este otro lado. Okay. Eso sería, y eso va a pasar cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico grande, ¿sí? Lo aplicamos un campo eléctrico lo suficientemente grande como para poder generar ese tipo de cambios. ¿Y dónde está? Ahí está. En un material eléctrico tal cual, pues bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a aplicar nuestro campo eléctrico, este va a comenzar a orientar nuestras cargas, de tal manera que entonces acá nos queda la carga, densidad de carga superficial inducida a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Y ahí está. ¿Y qué significa esto? Que dentro del material
va a ocurrir algo también. Si acá, por ejemplo, tenemos carga positiva y acá tenemos carga negativa, ¿qué pasa con los campos eléctricos? ¿De dónde a dónde salen? Salen de las positivas y van a las negativas. Ese ruidito supondré que... Negativa, Ok, negativa. entonces se van a las negativas. ¿Y qué ocurre? Entonces, dentro del material hay un campo eléctrico inducido dentro de él. Significa que hay un campo eléctrico que corre dentro de ese mismo material eléctrico que va de las cargas positivas a las cargas negativas, es decir, de la densidad superficial de carga que tiene el material eléctrico positivo hasta la densidad superficial de carga que tiene el material eléctrico en sus cargas negativas. ¿Cómo va a ser eso? El campo eléctrico total que se estaría sintiendo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues miren, el positivo apunta para la derecha, el negativo apunta para la izquierda, y el campo eléctrico es un vector. Y tendríamos que sacar entonces la resultante de dicho vector. ¿Y cómo es eso? Pues bueno, el que apunta a la derecha es positivo, el que apunta a la izquierda es negativo. Este dibujito que tenemos aquí es prácticamente el mismo dibujito que tenemos acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estaría pasando? Pues bueno, vamos a recordar algo. El campo eléctrico en un material dieléctrico pues es la densidad superficial de carga entre epsilon 0, que es este de acá. Ahora, si tenemos un material eléctrico, pues ese va multiplicado por una constante, por su constante de permitividad. Ahora, ¿cuánto va a ser esto? Pues bueno, el campo eléctrico original es densidad de carga entre epsilon 0, pero vamos a tener un campo eléctrico inducido dentro del mismo material, ¿sí? Debido a las cargas positivas y negativas que están en sus superficies, que va a ser la densidad de carga inducida dentro entre la misma constante de epsilon 0. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Si nosotros queremos saber cuánto vale la carga inducida, pues tenemos que hacer el álgebra necesaria para entonces encontrar que la densidad superficial de carga inducida debido al campo eléctrico va a ser esto de por acá, ¿sí? Que va a depender directamente de la constante dieléctrica, ¿sí? Que es K-1 entre K multiplicado por la densidad superficial de carga original que tenía cada una de nuestras placas, ¿sí? Y con eso vamos a saber cuál es la carga inducida, la densidad superficial de carga inducida para el material eléctrico en ellos. ¿De acuerdo? Tomar eso como un sí. Y vamos a continuar. Vamos a ver la siguiente. Voy a compartir el pizarrón nuevamente. Dejo de compartir este. Y vamos a compartir el otro. Ahora, el pizarrón. Ahí está. Ay, Dios. Ahí va. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. En teoría hoy vamos a resolver 6 o 7 ejercicios. Fíjense. El ejercicio 0, o el ejercicio inicial que vamos a estar manejando, nos dice que... Perdón, ¿me tomo algo? El primer ejercicio nos dice que vamos a tener un circuito. Ese circuito está formado por 4 capacitores, donde unos de ellos están en serie, luego los dos de arriba están en paralelo con los dos de abajo. Cada capacitor tiene una capacitancia distinta. ¿Sí? El capacitor 1 tiene 1 microfaradio, 2 microfaradios, 3 microfaradios y 2 microfaradios y 3 microfaradios. Y la diferencia de potencial entre el punto inicial, que es A, y el punto final, que es B, va a ser de 24 volts. El ejercicio nos pregunta cuál es la carga de cada capacitor y a la vez cuál es la energía que está almacenada en cada uno de ellos. ¿Cómo se les ocurre primeramente o qué es lo que tenemos que hacer primero para poder encontrar la carga de cada uno de los capacitores? Aquí es cuando algunos de ustedes ponen micrófonos y dan ideas. Hacer capacitación equivalente, ¿no? Sacar la carga y ya checar además. Ok, vamos a hacer eso entonces. Si sacamos el capacitor equivalente, pues vamos a tener que calcular un equivalente para estos y otro equivalente primeramente para estos, ¿sí? Nos vamos a ir desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Significa que vamos entonces a buscar un capacitor, este es A, de tal manera que nos quede de esta manera, tan, tan, y acá es B, ¿no? Ahora, si tenemos 1, 2, 3, 4, esto vamos a llamarlo 5 y el otro se va a llamar 6. ¿Cómo vamos a encontrar cuánto vale la equivalencia del capacitor 5?
tenemos que el capacitor 5 sale de los capacitores 1 y 2. Y si están en serie, ¿cómo es la suma de capacitores en serie? En fracción. Sí. Entonces, 1 entre capacitor 5 es igual a 1 entre capacitor 1 más 1 entre capacitor 2. Si nosotros hacemos las operaciones pertinentes para esto, pues bueno, C1 por C2 va en la parte de abajo, 1 por C2 es C2, C1 por 1 es C1, nos queda C1 más C2. Sería de esta manera. Ahora, esto vamos a sustituir sus valores. Este sería, C1 vale 1 microfaradio, 1 más C2 que vale 0.5, sobre C1 por C2 es 1 por 0.5. ¿Cuánto les da esto? ¿Alguien? 1.5 entre 0.5. 3. Perfecto. Ahora, dense cuenta que nosotros queremos C5. Entonces, con C5 es lo que queremos, pues sacamos el recíproco de esto, que va a ser el recíproco de esto otro. Es decir, va a ser Un tercio. microfaradios o 0.333 periódico microfaradios. ¿Por qué son micro? Porque cada uno de los elementos que estamos manejando acá son microfaradios. Solamente le estamos poniendo las unidades. ¿Sí? Ahora, si hacemos las mismas operaciones para el capacitor 6, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El capacitor 6, pues bueno, siguen siendo los mismos capacitores, siguen siendo otros dos capacitores en serie, significa que van a seguir esta misma regla, ¿sí? De tal manera que va a quedar C3 más C4 entre C3 por C4. Este C3 es 2 microfaradios más C4, que es 3 microfaradios, entre C3 más C4. Y C3 más C4... No, perdón, lo estoy regando. Lo puse al revés. Este era 1 entre C. ¿Va? Era 1 entre C6, perdón, para poder seguir la misma reglita. Era, ahora sí, C3 más C4 sobre C3, C4. Ahora sí. ¿Cómo va a ser este? Nos va a quedar el C3 vale 2, el C4 vale 3, sobre C3 por C4, que es 2 microfaradios por 3 microfaradios, nos da un total de 5 sextos. Pero aquí queremos el recíproco de esto. Queremos C6. Entonces C6 es 6 quintos de microfaradios. Que esto sería 1.2 microfaradios. ¿Quién ya se me perdió? ¿Nadie? Perfecto. Si me equivoco, me dicen, ¿sí? Porque ya se dieron cuenta que puede pasar. Más que nada es para ver si están prestando atención, muchachos. Ahora, ¿qué es lo que nos pregunta el ejercicio? ¿Cuál es la carga de cada capacitor? ¿Cuál sería la energía de cada uno de ellos? Apenas estamos encontrando la capacitancia equivalente. Ahora, tenemos nuestro punto A y podemos sacar todavía un equivalente. Nos dijo Luis que teníamos que hacerlo. Y tenemos el equivalente. ¿Cómo sacamos el equivalente a estos dos? Si tenemos que están en paralelo, ¿cómo se calcula la capacitancia en paralelo? Nomás eso. Es de suma directa, entonces C5 más C6. C5 vale 1/3 de microfaradio, más C6 que vale 6 quintos de microfaradio. ¿Y cuánto es 1/3 más 6 quintos? ¿Alguien ya tiene la cuenta? ¿Cuánto? 23 sobre 15. Son 23 quinceavos de microfaradio. Ok, esa es la capacitancia equivalente. Ahora,
¿Cuál es la carga de este sistema? Tenemos que la capacitancia es carga entre potencial, ¿de acuerdo? Ahora, la carga de dicho capacitor, pues va a ser capacitancia por potencial, que es la capacitancia equivalente por el potencial que se está aplicando, que serían los 23 quinceavos por 10 a la menos 6, para ponerlo ya como los micro, por el potencial. Se está aplicando un potencial de 24 volts. ¿Cuánto les daría esto? Vamos a ver. 23 quinceavos por 10 a la menos 6 por 24. Esto sería 0.0000368 coulombs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto sería 36.8 microcoulombs de carga total en el capacitor, que sería esta de aquí. Díganme si me equivoqué o lo hice bien o vamos por buen camino. Sí, me dio eso. ¿Sí? Ok, entonces vamos bien. Ahora, esa es la carga total del capacitor, pero nos están preguntando cuál es la carga de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Antes de sacar este elemento de aquí, pues nosotros lo que tenemos es un capacitor en paralelo, que son el C5 y que son C6. C5 vale 1/3 y C6 vale 6/5 de microfarads cada uno de ellos. Ahora, para esto, la diferencia, el potencial que se está aplicando es de 24 volts. Significa que entran 24 volts por este punto y va a salir algo por acá. Ahora, el potencial que se aplica que llamamos son 24 volts. Y cuando están en paralelo, ¿qué es lo que dijimos? Si entra 24 volts por este punto, pues por acá van 24 y por abajo van 24 también. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces, ¿cuál es la carga que está en C5? La ¿Que no son 12 y carga 12, no 5. 24 y 24? ¿Cómo? ¿Que no son 12 y 12, no 24 y 24 que se dividen? No, se Es va que en un ejercicio lo en tengo, los... un ejercicio pasado lo tengo así. Ah, caray. No. No, si se iban 12 y 12 es porque estabas aplicando una diferencia de potencial de 12 volts. Aquí el potencial se va lo mismo, 24 para arriba y 24 para abajo, no se separa. Cuando se va reduciendo el potencial es cuando están en serie. Cuando tienes capacitores en paralelo, como es el caso de este, si para acá, si entran 50 volts al circuito, para acá se van 50 y para acá también se van 50, pero no se van 25, se van 50 y 50. Ya una cantidad de potencial se queda aquí, otra cantidad de potencial se queda acá, y por acá sale algo que va al resto del arreglo que tengas. Pero siempre se van igual por arriba e igual por abajo. Cuando va cambiando el potencial es cuando llegas a capacitores en serie. Mientras no. O si no, ahorita me envías ese ejercicio, mándamelo por WhatsApp y ahí lo reviso para ver cuál fue o a ver dónde puede haber algún detallito. Fíjense. El ejercicio nos pide cuál es la carga en cada uno de los capacitores. Ahora, el capacitor 5, ¿sí? Pues va a tener una carga 5, ¿sí? Pero ese capacitor 5 viene de capacitores en serie. ¿Y cuál es la carga en los capacitores en serie? La carga en los capacitores en serie, pues va a ser la misma para cada uno de ellos, que es la misma a su capacitor equivalente. Y lo mismo pasa con C6. El capacitor 6 va a tener una carga 6 y ese capacitor 6 viene de la suma de dos capacitores en serie, que son el capacitor 4 y el capacitor 3. De tal manera que la carga 1 y 2 van a ser igual a la carga 5. En el 6, la carga 6, del capacitor 6,
el equivalente al 6, va a ser igual a la carga 3 y a la carga 4. Significa que vamos a encontrar lo siguiente. La carga 5, pues es la capacitancia 5 por el voltaje que se le está aplicando. ¿Qué voltaje le estamos aplicando aquí al capacitor 5? Son los 24 volts. ¿Cuánto vale el capacitor 5? El capacitor 5 vale 0.33 microfaradios o 1/3 de microfaradio por 12 volts, perdón, por 24 volts. De tal manera, carga 5, si hacemos todas las cuentas pertinentes, nos da 8 microcoulombs. Si nosotros hacemos la carga 6, pues va a ser el capacitor 6 por el potencial que se le está aplicando, donde estos son los 6/5 de microfaradio. Vamos a ponerlo por 10 a la menos 6 faradios por los 24 volts que se están aplicando. De tal manera que el capacitor 6 tiene una carga de, ¿dónde estoy? 28.8 microcoulombs. Díganme si me equivoco, por favor. Me dio eso. Ok, vamos bien entonces. Ahora, ¿cómo continuamos esto? Ya encontramos, fíjense, ya encontramos las cargas, ¿sí? La carga 1 y 2 va a tener esto de aquí, 8 microcoulombs. La carga 3 y 4 va a tener esto de aquí, que van a ser 28.8 microcoulombs. La 1 es igual a la carga 2, son los 8 microcoulombs. Y la carga 4, que es igual a la carga 3, van a ser 28.8 microcoulombs, que es parte de lo que nos preguntaba la primera parte del ejercicio. Déjenme que suba esto. Ahí está. ¿Sí? Que es la carga de cada capacitor. Ya la tenemos. Son estas de aquí. Pero, ¿qué otra cosa nos están preguntando? ¿Cuál es la energía que está almacenada en cada capacitor? O si yo les preguntara, ¿qué capacitor tiene una mayor cantidad de energía almacenada? Pues tenemos que hacer la cuenta. ¿Cuáles son las fórmulas para encontrar la energía en un capacitor? Fíjense, No. ¿cuáles son los datos que tenemos? Capacitancias y tenemos cargas. La fórmula para calcular la energía, entre ellas estaba ¿cuál? 1/2 de la Había dos opciones. capacitancia por voltaje al cuadrado. Ok, es 1/2 de la capacitancia por voltaje al cuadrado y la otra era 1/2 de Q cuadrada entre C. Ahora, en cada uno de ellos tenemos carga y capacitancia. Sí, en Tenemos todo. la capacitancia de cada capacitor, sí. La carga de cada capacitor, sí. Ahora, ¿tenemos el potencial aplicado a cada capacitor? No. No. Entonces, ¿qué nos convendría utilizar? Conviene utilizar esta de aquí. Si quisiéramos utilizar esta fórmula de acá, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer más operaciones. ¿Sí? Por lo pronto, pues, vamos a darnos eso de ahí. Vamos a hacerla con esta primera parte. La energía almacenada en el capacitor 1, pues es 1/2 de la carga 1 al cuadrado entre el valor de su capacitancia. Este es 1/2 de la carga 1. La carga 1 tiene 8 microcoulombs, 8 por 10 a la menos 6 coulombs, y esto va al cuadrado, entre su capacitancia, que es 1 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Esto cuánto les da? ¿Qué hacen las cuentas? Vamos. Vean. Y si pueden ir haciendo los demás, también. El 1 me dio. La respuesta van a ser 32. El 1 me dio 3.2 por Ajá. 10 a la menos 5. Es la menos 5, y si pasamos el punto decimal 1 más a la derecha, te da a la menos 6, y a la menos 6 son micras. Si estamos hablando de energía, ¿en qué se mide la energía? En joules. Jules.
Ahí está. ¿Quién bostezó? Ahora fíjense. En ese mismo elemento, así como lo tienen en la calculadora, nada más cambian el 1 por 0.5 y este nos va a dar 64 microjoules de energía almacenada. ¿Sí? Eso es lo que hay en el capacitor 2. Vamos a ver cuánto hay en el 3 y en el 4. ¿Alguien ya los hizo? Déjenme, le hago zoom aquí para escribir más pequeño. Ahí está. La energía almacenada en 3 es 1/2 de la carga 3 al cuadrado entre capacitor 3 y la energía almacenada en 4 es igual a 1/2 de la carga 4 al cuadrado entre capacitancia 4. Que esto sería 1/2 de 28.8 por 10 a la menos 6 al cuadrado entre el capacitor 3 valía 2 microfaradios, 2 por 10 a la menos 6. Y ahí, perdón, se cerró el pizarrón, no sé por qué. Déjenme lo vuelvo a abrir. Mientras vayan haciéndolo, en el capacitor 3 tienen que obtener una energía de 207.36 y en el capacitor 4 tienen que tener una energía de 138.24 microjoules. Y en el 3, 207.36 microjoules también. Díganme si obtuvieron lo mismo, porfa. Sí, por favor. Sí, perfecto. ¿Los demás? ¿Sí lo están haciendo? Déjenme hago zoom aquí. ¿Dónde me quedé? 28. No se los he compartido, ¿verdad? Ahí va. Ventana. Pizarrón. Ahí está. 28.8. Ahorita les debe de aparecer la ventanita. 6 al cuadrado. Sobre 2 por 10 a la menos 6. Igual a 207.36 microjoules. Y el de acá abajo va a dar 138.24 microjoules. Estos son los valores que debieron haber obtenido. Díganme si llegamos a los mismos. Sí, no, tal vez. Sí, yo sí. Casi, casi. Ok, Jesús sí llegó. Creo que Alberto también. Déjenme ver en el chat qué están poniendo. Fernanda, Becky, perfecto. Ahí está. Nos vamos por buen camino. Ahora. Dejen llegar a la presentación. No estoy. Está acá. Si les preguntara, ¿cuál de los capacitores en nuestro circuito, ay Dios, bueno, tiene entonces, está por acá, una mayor cantidad de energía almacenada? ¿Cuál sería su respuesta? ¿O qué es lo que tendrán que hacer? Pues tendrán que calcular la energía de cada uno de ellos por separado, hacer el capacitor equivalente, sacar sus cargas correspondientes, sus potenciales, como decimos por acá, y entonces determinar que el capacitor que guarda una mayor cantidad de energía va a ser el capacitor 3. Es decir, el capacitor que para este dibujito se encuentra aquí. Este de aquí justamente es el que guarda una mayor cantidad de energía. Ay, Dios. ¿Listos, muchachos? ¿Cuánto silencio? Es el Sí. capacitor, ¿cuál? El 3 sería el que guarda más energía. Ajá. Sí, fíjate, el 1 tiene 32 microjoules, el 2 tiene 64 microjoules, el 3 tiene 207 y el 4 138. Entonces, el capacitor 3 sería el que tendría una mayor cantidad de energía almacenada en su sistema. Ok. Ok. Ahora, vámonos a otro ejercicio, o si siguen copiando me dicen para esperarme tantito. Si no quieren hablar, los leo en el chat y me dicen ahí, porfa. O si no, ya nos pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio ya está siendo proyectado ahí mismo, acá abajito, digo, por si alguien lo quiere ir copiando. De todos modos, recuerden que les voy a pasar la pantalla
a Blackboard. ¿Nadie? Ok, vamos a pasarnos al ejercicio. ¿Qué nos dice? Fíjense. Dice, las placas paralelas de un capacitor de área de 6 centímetros cuadrados tienen una separación de 3.5 milímetros. Un dieléctrico de mica que tiene una constante K igual a 5 se coloca entre las placas y se conecta a una batería de 100 volts. ¿Cuánta energía almacenada? ¿Cuánta energía se almacena en dicho capacitor? Me falta un acento. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos área, son 6 centímetros cuadrados. Tenemos la distancia de separación entre las placas es 3.5 milímetros. La constante que tiene el material dieléctrico de mica es de 5. El potencial que se está aplicando es de 100. Y nos están preguntando cuál es la energía almacenada en dicho capacitor. Recordando que la energía se mide en joules. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar aquí también? Recuerden que no es como que podamos combinar centímetros, milímetros y volts, ¿sí? Sino que todo tiene que estar siempre en un mismo sistema. Y 6 centímetros cuadrados son 6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Los 3.5 milímetros son 3.5 por 10 a la menos 3 metros. Y pues la constante ya es por sí sola, no tiene unidades, no tenemos que cambiarla. Y el potencial igual, ya está en el mismo sistema. Si nos preguntan cuál es la energía almacenada, pues tenemos opciones para las ecuaciones. Tenemos que la energía almacenada en un capacitor de placas paralelas o en un capacitor es un medio de la carga por el potencial, que puede ser también la carga al cuadrado sobre el doble de la capacitancia, que puede ser también un medio de la capacitancia por el potencial al cuadrado. Esto, si gustan, anótenlo. Esto es parte de lo que habíamos estado viendo también en clases pasadas, antes de entrar con el área de capacitores, que la energía almacenada o la energía es un medio de la carga por el potencial aplicado, que era la energía que gastábamos para mover una carga. Ahora, de estas tres ecuaciones, o bueno, lo pusimos como una sola, pero tenemos igualdades, ¿sí? La energía puede ser un medio de la carga por el potencial, o la energía puede ser la carga al cuadrado entre el doble de la capacitancia, o la energía puede ser un medio de la capacitancia por el potencial al cuadrado. Cualquiera de las tres ecuaciones nos tiene que dar la misma respuesta. Nada más hay un detalle. ¿Para cuál de todas estas sí tenemos los datos pertinentes o cuál tiene la mayor cantidad de datos que nos puede ayudar? La Bien. de un medio de capacidad por voltaje al cuadrado, ¿no? La del medio está mejor, ¿no? La del medio. La del medio, jalo. Ok, ¿tenemos la carga? No, pero se puede sacar sacándole la capacitancia. Pero la capacitancia es no. 0 por área entre la distancia, ¿no? Sí, la capacitancia es la que se puede sacar. Fíjense, nos falta todavía encontrar la capacitancia. ¿Capacitancia es qué cosa? K por epsilon 0 por A sobre distancia. La K vale 5. Epsilon 0, ¿cuánto vale? 8.85 por 10 a la menos 12. El área son 6 por 10 a la menos 4. Dense cuenta que no estamos poniendo unidades, las estamos obviando en cada una de ellas. Y la distancia de separación es 3.5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les da ese valor de capacitancia? Díganme si llegamos a lo mismo, porfa. Sí, Deben de tener... 7.7. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, vamos por buen camino. Ya tenemos la capacitancia. Entonces, tenemos capacitancia, tenemos área, distancia y potencial. ¿Qué otra cosa o cuál nos puede servir? ¿Ya encontramos la carga? Sí, la de la derecha. ¿Cómo? Sí, pues ya tenemos la capacitancia de voltaje, ¿no? Prácticamente pues ya podríamos usar esta de por acá, porque la carga aún no la tenemos. Podríamos tratar de calcularla, pero son más operaciones. Y si nos están preguntando únicamente el potencial o la energía almacenada, pues ya vamos a aprovechar que ya tenemos esos datos. Es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, entonces un medio de 7.58 por 10 a la menos 12 faradios por el potencial al cuadrado. El potencial que estamos aplicando son 100 volts al cuadrado. ¿Cuánto les da esa operación de ahí?
Ahí me dio 3.79 por 10 a la menos 8 joules. ¿Ok? ¿Los demás? Yo también. También. Entonces, ya tenemos la energía almacenada dentro de dicho capacitor. Son 3.79 por 10 a la menos 8 joules. O, si pasamos el punto decimal 1 a la derecha, serían 37.9 nanojoules, porque sería por 10 a la menos 9. ¿De acuerdo? Nanojoules, pues es muy poquita cantidad de energía. ¿Quién se me perdió? ¿Quién tiene dudas? ¿Cualquier cosita? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, bro. ¿Alguien está copiando? Yo no. Ok, vámonos al otro ejercicio. Déjenme, lo encuentro. Ese está acá abajito. Ejercicio 2. Profe, Vale. una pregunta. Es que la carga en serie es la misma, pero en paralelo, ¿qué? Bueno, ¿cómo es? Ay, se me fue, espérame. Sí, me agarraste en curva. Espérame. Las cargas en serie son las mismas y en paralelo lo que es igual es el potencial. En paralelo, la carga total de un capacitor en paralelo es la suma de las cargas y los potenciales son iguales. En serie, las cargas son iguales para cada uno de ellos y el potencial es la suma de los potenciales. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. ¿Listos para el siguiente? Sí. ¿Qué nos dice? Dice, ¿cuál es la energía almacenada en un capacitor de 25 microfaradios cuando la carga en cada una de sus placas es de 2400 nanocoulombs? ¿Sí? ¿Y cuál es el voltaje a través de dicho capacitor? Vamos a anotar primero los datos que tenemos. La capacitancia son 25 microfaradios, que serían 25 por 10 a la menos 6 faradios. Y la carga, tenemos que son 2400 microcoulombs, que son 2400 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Si alcanzan a ver ese lápiz o lo pongo más grueso? Sí, estoy. ¿Y se alcanza a ver? Perfecto. Igual si necesitan que lo ponga más grueso me avisan y no pasa nada, ¿sí? Ahí para que sea más fácil la visibilidad para ustedes. Pues fíjense, la primera parte del ejercicio nos pregunta cuál es la energía potencial y la segunda parte nos pregunta cuál es el potencial. Ahora, recordemos, la energía potencial pues es 1/2 de la carga al cuadrado entre la capacitancia, pero también es 1/2 de la carga por el potencial y también es igual a 1/2 de la carga por el potencial al cuadrado. Tenemos tres opciones. ¿Cuál de ellos es la más completa que tenemos para poder encontrar la energía potencial? ¿Tenemos el potencial? No. Entonces, tanto esta como esta quedan descartadas. ¿Cuál nos queda disponible? Esta de aquí. ¿Por qué? Porque la carga y la capacidad del inciso A. Entonces vamos a hacer el potencial es 1/2 de la carga, 2400 por 10 al cuadrado, a la menos 6 coulombs. La capacitancia, que son 25 menos 6 faradios. ¿Cuánto les da este valor? ¿No son 24? ¿Dónde? No, ya, ok. Ya. Decías acá en los 2400. Sí, es que... Me dio 0.1152. Porque acá hay 52 joules. Estamos hablando de energía, ¿vale? ¿Alguien se está preparando a desayunar? Ahora,
ya tenemos la energía potencial. El inciso B nos pregunta, ¿cuál es el potencial? ¿Cómo podríamos hacerlo? Fíjense, ya tenemos energía y tenemos carga y tenemos capacitancia, podríamos agarrar pues cualquiera de estas dos. Pero también recordemos que la carga es capacitancia por potencial. Y potencial pues es carga entre capacitancia. Y es más fácil hacer esta operación que hacer cualquiera de estas dos. Porque aparte hay que despejar y hay que sacar, bueno, si está dividiendo, pasa multiplicando, pasa dividiendo y todo eso. Ahora, la carga que teníamos era 2400 por 10 a la menos 6 coulombs. Se va a cerrar el pizarrón, perdón. No sé por qué se está cerrando. Lo vuelvo a abrir. Si alguien puede irlo calculando, el potencial que da carga entre capacitancia, que son los 2400 por 10 a la menos 6 coulombs, entre 25 por 10 a la menos 6 microfaradios, y les tiene que dar la respuesta total de 96 volts. Díganme si llegamos a lo mismo. Ya sea que lo hagan por esta de potencial es igual a carga entre capacitancia, o que lo hagan, o que otra persona por favor lo haga con la energía que acabamos de encontrar, para comprobar que estamos llegando a la misma respuesta. Ahí está. Aquí son los 2400 por 10 a la Profe. menos 6. Mande. ¿No se ve el pizarrón? Thank you. Se me va. Se me fue por completo. Tan. Ahí va. Sí, me apareció a mí, me fui con la finta de que ya les estaba apareciendo en automático. Se supone que ya está comenzando. ¿Me avisan, porfa? Ya. ¿Ya? Ok. Entonces deberíamos de llegar a 96 volts. Nosotros nos fuimos con la parte más sencilla. Alguien, por favor, díganme que alguien lo hizo con la energía que encontramos, aplicando energía igual a esta o a esta. Si usan esta parte de aquí, ¿sí llegaste a lo mismo? Sí. 96. Perfecto. Y fíjense, de las tres opciones tenemos esta de por acá y esta de por acá. Esta es la más fácil de todas. Esta lleva más despejes y esta incluso lleva una raíz. Pero aún así, llevando la raíz, pues tenemos que llegar a la misma respuesta. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. ¿Alguien más está copiando? Si no, para pasarnos al siguiente. Yo. Ok, me espero. Ir pasando esto para acá. Y voy a pasar esto para acá. Bien, en lo que tu compañera copia, vamos a ir leyendo un poquito del siguiente ejercicio. Nos dice, se desea fabricar un capacitor de placas paralelas con una capacitancia de 2 nanofaradios, utilizando mica. La constante dieléctrica de la mica es 5, dice como dieléctrico, de modo que pueda soportar una diferencia de potencial máximo de 3000 volts. El campo eléctrico entre las placas es de 200 meganewtons sobre coulomb. ¿Cuál es el área mínima entre las placas de dicho capacitor? Es decir, vamos a anotar primeramente datos. Nos dice, tenemos una capacitancia de 2 nanofaradios. Esto es 2 por 10 a la menos 9 faradios. Tenemos una constante dieléctrica de 5. El potencial que vamos a aplicar es de 3000 volts. Y el campo eléctrico máximo que vamos a estar utilizando es de 200 meganewtons por coulomb. ¿Y el prefijo de mega cuál es? M. Es... Ah. Ay, que no. M. Es que lo pregunté mal, perdón. ¿Sería por 10 a la cuánto? ¿A la 12 o 9? 9. A las... ¿Entre 3? 12. A las 6, ¿no? A las 6. A las 6, ¿no? Mega es a las 6. A las 6, sí. Eso dice. Y aparte yo le pregunté mal, pregunté cuál es el prefijo de mega y si es M. Pero, Sí, profe. pero mira, ahí date cuenta. Atentos estaban y me contestaron correctamente. Yo pregunté mal.
Ahí va. Nos preguntan cuál es el área que debe tener dicho capacitor. Entonces, para que al momento en que nosotros apliquemos un potencial de 3000 volts, generemos un campo eléctrico de 200 meganewtons o de 200 millones de newtons por coulomb y se tenga una capacitancia de 2 nanofaradios, ¿cuál debe ser dicha área? Ahora, ¿cuáles son las opciones? Fíjense, la capacitancia, ¿sí? Aquí ya no nos están diciendo, no nos están hablando de cuestiones de energía, pero la capacitancia es ¿qué cosa? K epsilon 0 A entre D, ¿sí? Nos están preguntando esta área, ¿sí? Entonces hay que espejar eso. Si la D está dividiendo, pasa multiplicando y nos queda K epsilon 0 por área. El área, que es lo que nosotros queremos dejar solito, pues nos está estorbando el K epsilon 0. Si están multiplicando, pasan dividiendo. Ahora, ¿tenemos la capacitancia? Sí. ¿Tenemos la constante K? Sí. ¿Tenemos el epsilon 0? Sí, pero nos falta la distancia. Ahora, ¿de dónde se podemos sacar nosotros dicha distancia? ¿Sí? Ahora, es un capacitor de placas paralelas, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Tenemos que recordar que para placas paralelas también tenemos que, hemos encontrado en algún punto, en clases pasadas, que el potencial es campo eléctrico por la distancia. La distancia es B entre campo eléctrico. Y la distancia de separación entre dichas placas, pues va a ser el potencial, que son los 3000 volts, entre los 200 por 10 a la 6 newtons por coulomb. Cuando hacemos las cuentas de esto nos da 1.5 por 10 a la menos 5 metros. Igual hagan la cuenta para ver si no me ando equivocando, por favor. Y para cerciorarnos todos de la respuesta. Perfecto. Entonces, el área, que es esta de aquí, que es lo que nosotros queremos, es capacitancia, que es 2 por 10 a la menos 9 faradios, por la distancia, que son 1.5 por 10 a la menos 5 metros, entre la constante, que es 5, por 8.85 por 10 a la menos 12 unidades de la constante de permitividad. A ver. 5. Ah. ¿Qué unidades van aquí en el epsilon 0? A ver. ¿Quién se acuerda? Es algo ahí, ¿no? Pues lleva newtons, coulombs y metros cuadrados. ¿Es coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado? Ahí estoy confiando en ustedes. ¿Cuál es? Ya. Sí, es ¿Sí? coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Ahí está. Entonces, si hacemos todas las cuentas, unidades se van a ir cancelando y al final nos van a quedar metros cuadrados. Porque pues aparte estamos queriendo encontrar área. Obteniendo un total de 6.78 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, lo cual es igual a 6.78 centímetros cuadrados. Y ahí está. Y listo. ¿Dudas, comentarios, amenazas? Todo se vale. Profe, yo nada más, bueno, me surgieron dudas de la tarea. ¿Ok? Porque hay un ejercicio en donde pide el trabajo, entonces no sé si tenga que ver con la fórmula que nos acaba de mostrar de trabajo o es la que ya conocemos. ¿Cuál es? Es la, creo que es la 1. Ajá.
que en el